¿Alguna vez sentiste que toda una vida de amor se podía derrumbar en segundos? ¿Te entregaste por completo a una familia que luego te hizo pedazos? Bienvenida a Lo que calla mamá, el canal donde se cuentan las historias reales de madres y abuelas que lo dieron todo, en silencio. Hoy conocerás la historia de Luz, una abuela española que cuidó con devoción a su nieto durante más de 10 años, como si fuera su propio hijo. Pero un día, un secreto salió a la luz, uno que la destrozó por dentro. Suscríbete, porque lo que escucharás hoy podría ser la historia de muchas mujeres que callan. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como todos los días, pero algo había cambiado dentro de mí. Mientras él bajaba las escaleras, yo lo miraba, y me preguntaba quién era ese niño al que había amado tanto. Se sentó sin saludar, comió en silencio, y yo ya no aguantaba más. ¿Tú sabes todo lo que hice por ti?, le dije con voz quebrada. ¿Otra vez con eso, abuela?, me respondió, sin levantar la mirada. Ya estás vieja, deberías dejarme tranquilo. Me quedé congelada, cada palabra suya me dolía como una puñalada. Le pedí que me mirara a los ojos. Le pregunté por qué decía que no me quería, por qué me llamaba la vieja, y ahí lo dijo. Mi mamá me explicó todo, que tú la dejaste sola cuando nació, que nunca la quisiste, que estás con nosotros ahora por culpa, no por amor. Ahí sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Cómo mi propia hija podía haberle llenado la cabeza con tanto veneno? Le conté mi verdad, le hablé de cómo la crié sola, de cómo renuncié a mi vida para que ella tuviera una. Le conté que la ayudé cuando me dijo que no podía criar a su hijo, que lo hice con amor, sin esperar nada. Pero mi nieto ya no me escuchaba. ¿Sabes qué?, me dijo mientras se paraba de la mesa. Ya ni sé si te creo. Y se fue, como si nada. Me quedé sola, temblando, con una taza de café que ya no tenía sentido. Desde que mi nieto nació, mi casa volvió a tener vida. Mi hija se había separado, y yo no dudé ni un segundo en ayudarla. Dejé el trabajo antes de tiempo, cambié mi rutina y mi salud se empezó a resentir. Pero no me importó. Mi nieto se convirtió en mi razón de vivir. Le preparaba el desayuno cada mañana, lo llevaba al colegio, le curaba las rodillas cuando se caía, le contaba cuentos. Él me decía mamá Luz, como si el corazón entendiera que yo estaba ocupando más de un rol. Pero los años pasaron, y mi hija empezó a ausentarse más. Me decía que trabajaba mucho, que no podía encargarse. Yo asumí todo, mientras mis ahorros se agotaban. Y entonces, una tarde cualquiera, escuché a mi nieto hablando con alguien por videollamada. Estaba encerrado en su habitación, pero dejó el volumen alto, y lo que escuché fue como una puñalada en el alma. Ese día me temblaban las piernas. Me acerqué lentamente a la puerta de su habitación, sin querer espiar, pero con el corazón en la garganta. Mi nieto, al que había criado con todo mi amor durante más de 10 años, le decía a alguien por videollamada: yo no quiero vivir más con la vieja, me tiene harto. Mi madre me dijo que pronto me va a sacar de ahí. Vieja, así me llamó, como si yo fuera una carga, como si esas noches sin dormir, esas veces que lo cuidé con fiebre, los regalos de cumpleaños y los cuentos inventados no valieran nada. Mi corazón latía con fuerza, como si no quisiera seguir escuchando, pero no podía moverme. Luego escuché algo peor. Además, mi madre me dijo que ella no me quiso, que siempre le arruinó la vida. Tuve que apoyarme en la pared. No sabía si llorar o gritar. Mi propia hija le estaba contando mentiras sobre mí. ¿Quería que me odiara? No pude entrar a su cuarto ese día. No le dije nada. Me encerré en el baño. Lloré en silencio. Me pregunté qué hice mal. Después de aquel día, todo cambió. Aún más, ya no me hablaban, me ignoraban por completo, como si ya no existiera. Comenzaron a dejarme sola por horas, a veces incluso días, con apenas un poco de comida en la nevera. Mi habitación era la última en limpiarse, si es que lo hacían. Una tarde, me levanté tambaleando a buscar mis medicinas y no las encontré. Las habían movido o escondido. Llamé.
Grité su nombre, pero nadie respondió, solo el silencio, ese que aprieta el pecho y hace que hasta el oxígeno duela. Empecé a tener miedo, no del olvido, sino de vivir así un día más, dependiente, invisible. ¿Era esto lo que merecía después de una vida entera de amor, sacrificio y entrega? Mi nieto ya no me miraba a los ojos, me esquivaba como si le diera vergüenza, como si yo fuera el recordatorio de todo lo que él no quería ver, el cuidado, el esfuerzo, la vejez, la humanidad. Y mi hija solo entraba a mi cuarto cuando necesitaba que firmara algo de la pensión o cuando quería saber si el banco ya había depositado. Una noche, me acerqué al marco de una foto donde salíamos los tres. Ella, él y yo. La tomé entre mis manos, temblorosas, y la miré. Éramos felices allí, o al menos eso parecía. ¿Dónde nos perdimos?, susurré, y ahí sentí que algo dentro de mí se rompía de forma definitiva. No era rabia, era algo peor, resignación. El momento exacto en el que una madre deja de esperar. El instante silencioso en el que el corazón decide dejar de insistir. Pero lo que ocurrió después me llevaría a un límite que jamás imaginé. No sé cuánto tiempo pasó entre esa noche y el momento en que mi cuerpo simplemente no pudo más. Mi vista se nublaba, mis piernas flaqueaban y mi corazón latía con un ritmo desordenado, como si también quisiera rendirse. Una madrugada, desperté en el suelo del baño. Me había caído, estuve horas allí. Nadie me buscó, nadie preguntó. El sol ya se colaba por la ventana cuando escuché los pasos de mi nieto. Lo llamé, con un hilo de voz. Se asomó a la puerta, me miró, y se fue, así, sin decir una sola palabra. Mi hija vino después, sin prisas. Me ayudó a levantar, refunfuñando, sin contacto visual. Si no puedes estar sola, dime y vemos qué hacemos, me dijo, sin alma. Esa frase fue la última gota. Yo no necesitaba una solución, yo necesitaba amor. Y ya no quedaba nada de eso allí. Pocos días después, mi cuerpo, agotado por dentro, se rindió del todo. Me llevaron al hospital. Silencio, no hubo abrazos, no hubo llanto. Murieron primero mis ilusiones, y luego yo. Pero esta historia no termina conmigo, no del todo. A los pocos meses, mi hija comenzó a perderlo todo: el dinero, la casa, la pareja, y mi nieto, ese niño que crié con tanto amor, comenzó a vagar por las calles. Lo vieron hablando solo, desorientado. Alguien dijo que lo escucharon repetir: abuela, perdón, perdón, perdón. Tal vez fue la culpa, tal vez fue el peso de saberse responsable de la tristeza de una vida entera. Esto no es solo una historia, es un grito silencioso de todas esas madres que lo dieron todo, y aún así, no fue suficiente para sus hijos. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has sentido que el amor de madre fue ignorado, explotado o traicionado? Suscríbete a Lo que calla mamá, porque aquí tu historia también importa. Si quieres contarnos la tuya, escríbenos. Estamos para escucharte. No estás sola. Ella se llamaba Carmen, 82 años, española, madre de 3 hijos, viuda desde hacía 2 décadas. Carmen había pasado su vida cuidando a todos. Fue madre, abuela, enfermera, cocinera, consejera, y lo dio todo sin pedir nada a cambio. La típica madre de toda la vida, que ponía el último trozo de pan en el plato del hijo, aunque ella no comiera. Uno de sus hijos, el mayor, se llamaba Julián. Siempre fue el más cercano. Carmen lo ayudó a pagar la hipoteca, cuidó de sus hijos, hasta le prestó sus últimos ahorros cuando se quedó sin trabajo. Pero cuando Carmen empezó a tener problemas de movilidad, Julián cambió. Un día, sin mucha explicación, le dijo: mamá, no te preocupes, vamos a llevarte a un sitio donde te cuiden mejor. Ella pensó que era temporal, que iba a recuperarse un poco y volvería a casa. La llevaron a una residencia. Era pequeña, triste, con olor a desinfectante y pasillos silenciosos. Y Julián nunca volvió, ni una llamada, ni una visita, nada. Los días se volvieron largos.
Las noches, eternas. Carmen miraba la puerta todos los domingos, esperando una visita que no llegaba, pero nunca se quejaba, siempre tenía una sonrisa y una libreta. Cada día escribía unas líneas, a escondidas, cuando nadie miraba. Cuando Carmen murió sola, en su cama, con la mirada perdida, las cuidadoras encontraron esa libreta. En la última página, había escrito: no me duele la soledad. Me duele pensar que crié a alguien que pudo olvidarme así. Si alguna vez lees esto, hijo, recuerda que fui yo quien te enseñó a caminar, a hablar, a amar. Y tú, me enseñaste lo que es ser invisible. El personal de la residencia quedó en silencio. Algunos lloraron. La carta se filtró, se volvió viral. Millones de personas la compartieron. Julián, al ver su nombre, trató de justificarse, pero ya era tarde, porque el abandono no se perdona con excusas. ¿Tienes aún a tu madre viva, tu abuela, una mujer mayor que te crió? Llámalas, visítalas, cuídalas, porque el día que ya no estén, lo único que tendrás será el silencio, y los ojalá. Sigue lo que calla mamá si crees que nadie merece envejecer en el olvido. Puedes imaginar que la persona a la que diste la vida, un día te cierre la puerta en la cara. Me llamo Pilar, tengo 70 años y aún no puedo creer lo que me ha pasado, pero ella comía caliente, vestía bien, y estudió gracias a mi esfuerzo. Cuando se separó de su marido y se quedó sola con 2 niños, fui yo quien estuvo ahí. Me mudé con ella un tiempo, ayudaba en lo que podía, nunca me negué. Si eres madre, sabrás lo que es vivir por y para tus hijos, criarlos sola, renunciar a todo para que ellos lo tengan todo. Un día tenía mucho dolor, me costaba moverme, la llamé, le pedí, con la voz rota, si podía quedarme en su casa mientras me recuperaba, que solo era por un tiempo, y me dijo que no podía atenderme, que vive muy ocupada y que no puede tener más carga. Solo dije una frase: mi propia hija me ha abandonado. Y pensé, cuando ella estaba pequeña, lo hice sin quejarme, sin esperar nada, solo con amor. Mi hija fue mi vida, mi única familia. Ya no le hago falta, ya no le aporto nada, ya solo le estorbo. Un día volví a llamarla porque se me terminaron los medicamentos. Me llamó carga, me gritó delante de sus hijos. Les dijo que no quería acabar como yo. Intenté salir a por las pastillas a la farmacia, aunque ya no pueda caminar bien, aunque ya no tenga fuerzas, aunque ya no pueda dar más. Saliendo de la casa me caí en la calle, me rompí la cadera, ya no podía vivir sola. La dependienta de la farmacia llamó rápidamente una ambulancia y luego me preguntó si tenía algún familiar que me acompañara, lo cual le respondí que mi hija siempre está ocupada y que no tiene tiempo para mí. Cada noche, antes de dormirme, solo pensaba: ¿por qué mi hija no ha venido a verme? ¿Por qué no me llama? Esa misma noche pensé que mi hija me llevaría a su casa para quedarme unos días, pero fue directo a una residencia de ancianos enfermos. Y ahí me dejó tirada, sin decirme una palabra. Nunca regresó. Me rompí por dentro, pero no dije nada. Me fui a mi rincón, a llorar en silencio. Con el tiempo, mi estado empeoró. Me dolía todo, no podía moverme bien. Un voluntario me vio temblando y llorando. Me preguntó qué me pasaba. No pude responder. Es esa hija por la que di todo. Hoy me había olvidado. Hoy solo pido algo: que esta historia no se repita, que ninguna madre pase por esto, que nadie olvide a quien le dio la vida. Si tú también has vivido algo así, si te sientes identificada, si conoces a alguien que necesita ser escuchado, suscríbete y déjanos tu comentario. Dinos desde dónde nos escuchas. Y nunca olvides esto: una madre no se tira, se cuida, se honra, se respeta, porque ya lo ha dado todo. Imagina una casa llena de fotografías en blanco y negro, donde cada rincón guarda una historia de amor y sacrificio. Esta es la historia de María, una mujer de 90 años que dedicó su vida entera a construir no solo un hogar, sino un refugio de memorias para su familia. Durante décadas, las paredes de su casa fueron testigos de primeros pasos, cumpleaños,
navidades y momentos que solo una madre puede atesorar. Ana, su única hija, aquella niña que María crió con tanto amor, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Presionada por deudas y la promesa de una vida mejor, convenció a su madre de firmar unos papeles que parecían inofensivos. María encontró consuelo en un grupo de apoyo para adultos mayores, donde descubrió que compartir sus experiencias podía ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Cada mañana, María regaba las mismas plantas que su difunto esposo plantó, mientras tarareaba las canciones de su juventud. Pero la vida a veces nos presenta giros inesperados. María nunca imaginó que esa firma significaría perder el techo que la cobijó durante toda su vida. Ahora, sentada en un pequeño apartamento rentado, mira por la ventana recordando el jardín donde solía ver crecer a su nieta. Sin embargo, esta historia no trata sobre la pérdida, sino sobre la fortaleza del espíritu humano. Hoy, María dedica sus días a tejer, no solo bufandas y suéteres, sino nuevos lazos con personas que se han convertido en su familia elegida. Juntos podemos crear conciencia sobre la importancia de proteger y valorar a nuestros adultos mayores. Suscríbete para más historias que nos inspiran a ser mejores personas y nos recuerdan el verdadero significado de la familia. Sus nuevos amigos la visitan regularmente, comparten té y galletas, y llenan sus días de risas y compañía. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que la verdadera riqueza no está en las paredes de una casa, sino en la capacidad de nuestro corazón para seguir amando y perdonando. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides compartirla. ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? Compártela y sé parte del cambio que queremos ver en el mundo. Le pagué la carrera y me quitó hasta las llaves. Esa frase me la repito cada noche antes de dormir, como si al repetirla pudiera encontrarle sentido, pero no lo tiene. No para una madre. Me llamo Teresa, tengo 58 años, soy española, y lo que te voy a contar no lo conté nunca, porque a las madres se nos enseña a callar. Me convertí en madre a los 33 años, cuando decidí adoptar a un niño de 9 que nadie quería. Se llamaba Diego, y cuando lo vi por primera vez, con los zapatos rotos y la mirada vacía, supe que él y yo estábamos hechos el uno para el otro. Me decían que estaba loca, que sola no podría, que no era mío de sangre, pero yo nunca vi la sangre. Vi su miedo, su hambre de amor, y eso me bastó. Le di todo. Me olvidé de mí. Trabajaba limpiando de madrugada y cuidando ancianos durante el día. Algunas veces no comía bien solo para que él tuviera fruta fresca o ropa nueva para ir a la escuela. Cada logro suyo era una victoria mía. Cuando entró en la universidad lloré. Lloré sola, en silencio, frente a su foto, porque sentía que por fin mi vida había valido para algo. Diego se hizo abogado. Vestía trajes, hablaba con confianza. Ya no parecía aquel niño callado. Yo lo miraba y pensaba, lo lograste, hijo, y yo también. Al principio venía a verme. Me traía regalos pequeños, unas zapatillas, una crema. Decía, mamá, te lo mereces todo. Pero algo empezó a cambiar. Ya no se sentaba a tomar café. Miraba el móvil más que a mí. Su novia, ahora su esposa, nunca quiso conocerme. Un día me dijo que sería más seguro poner la casa a su nombre. Para evitar impuestos si algún día pasa algo contigo, mamá. Yo confié, con los ojos cerrados, porque ese niño al que adopté, al que le di mi vida, ese niño nunca me traicionaría. Firmé los papeles, no pregunté, solo firmé. Un mes después me llamó. Mamá, vamos a vender la casa. Ya es tiempo de que estés en un lugar más cómodo. Pero no me ofreció otra casa, ni me preguntó qué quería. Solo vino con su esposa y me pidió que desalojara en una semana. Me fui con una maleta, una radio vieja y una caja con fotos. Me quitó hasta las llaves. Me mudé a una habitación alquilada. Pequeña, fría. No se ofreció a pagarla. No me llamó más. ¿Sabes qué es lo más duro?
que ni siquiera me odia, simplemente me borró, como si nunca hubiera existido. Guardé silencio 2 años, porque me daba vergüenza, porque me sentía estúpida, porque me preguntaba en qué fallé. Hasta que una noche vi un vídeo de otra madre contando una historia parecida, y entonces entendí que no soy un caso aislado, que hay muchas como yo, mujeres que lo dieron todo, que criaron con las manos vacías pero el corazón lleno, y que cuando más necesitaban compañía, solo les quedó el eco de sus propios pasos. Esta historia no tiene final feliz, pero si estás viendo esto, ya estás haciendo algo importante, no callarlo más. Y si tú también viviste algo así, o conoces a una madre que lo haya vivido, déjalo en los comentarios, porque cada testimonio importa. Cada silencio roto sana a otra madre en algún rincón del mundo. Suscríbete a Lo que calla mamá. Aquí contamos lo que nadie más se atreve, porque hay historias que duelen, pero también enseñan. Y si un día mi hijo ve este vídeo, que sepa que no le guardo odio, solo vacío. Y el vacío, hijo, pesa más que el rencor. Se llama María, tiene 74 años, y hasta hace poco, creía que envejecer con dignidad era posible. Había trabajado toda su vida en un taller de costura en Cuenca. Con las manos deformadas de tanto coser, logró criar a su hijo, Iván, sola, después de que su marido los abandonara. Iván era su vida, su motor. Este niño va a salir bueno, decía orgullosa mientras le planchaba el uniforme del colegio. Cuando se jubiló, María vendió el pequeño piso que tenía y se fue a vivir a casa de Iván. Estarás mejor conmigo, mamá, no vas a estar sola nunca, le prometió él, y ella le creyó. Al poco tiempo, Iván le pidió su tarjeta para ayudarla con los pagos. Le cambió el número del banco para tenerlo todo controlado. Le pidió que firmara unos papeles. Le dijo que eran por seguridad. María no entendía mucho, pero confiaba ciegamente, hasta que un día fue a la farmacia, y su tarjeta fue rechazada. No tiene saldo, le dijo la farmacéutica. ¿Pero cómo? Si tenía más de 20.000 euros ahorrados. Esa misma tarde, le pidió explicaciones a Iván. Él, con una frialdad que jamás había mostrado, le dijo: ¿de qué te preocupas ya, mamá? No necesitas dinero para nada, te lo gestiono yo. Fue entonces cuando empezó el infierno. Le quitaron el móvil, le pusieron el teléfono en silencio, le decían que no abriera la puerta. Si venía alguien a preguntar, la interrumpían, le decían está senil, no se entera de nada. María era prisionera en su propia familia, y lo peor, nadie le creía. Cuando fue al banco, la miraron con lástima. Cuando fue a la policía, le preguntaron si estaba segura de lo que decía. Iván lo había hecho todo bien, había cambiado la cuenta, se había puesto como apoderado, había manipulado documentos. Era su hijo, ¿quién iba a pensar mal de él? Durante meses, María vivió como una sombra, comía lo que le dejaban, no tenía acceso a su propio dinero, veía como su hijo salía con ropa nueva, con su mujer, con sus hijos, mientras a ella le decían: te estás volviendo inútil, mamá, ya no puedes ni con tu vida. Pero María tenía algo más fuerte que la edad, memoria y valor. Una noche, escondida en el baño, escribió una carta, y la metió en el sobre del buzón de una vecina, una mujer que siempre le decía: si necesitas algo, solo dime. Esa vecina la leyó, y llamó a los servicios sociales de inmediato. Días después, se abrió una investigación. Lo que encontraron fue escalofriante: una cuenta vacía, una mujer mayor sin derechos, y un hijo que lo tenía todo. Gracias al silencio de una madre que solo quería sentirse querida, Iván fue denunciado. María recuperó el control de su cuenta, su libertad, pero no su corazón, porque el dolor de ser robada por tu propio hijo no se cura con papeles. Y ahora, ella repite una frase, con lágrimas en los ojos: me quitó todo, menos la dignidad que yo misma me devolví. Si esto te ha hecho sentir rabia o tristeza,
es porque todavía tienes corazón. Sigue este canal si crees que nadie merece envejecer así, y compártelo, porque muchas Marías siguen calladas por miedo, y mientras no se escuchen sus voces, el abuso seguirá teniendo casa. La llamaban la vieja loca del basurero. Todos los días, desde hacía más de 20 años, caminaba por las calles empolvadas del barrio, con una bolsa vieja al hombro y la mirada clavada en el suelo, pero lo que nadie sabía era que esa mujer había tenido un hogar, una familia y un hijo que la sacó de su casa, la insultó y la dejó tirada, literalmente, entre la basura. Hoy te contaré la historia de Mariana, y te advierto, esta historia te va a sacudir. Si alguna vez fuiste madre, o si alguna vez alguien te falló, quédate hasta el final, y si ya estás sintiendo algo en el pecho, sigue el canal, porque esto apenas comienza. Mariana tenía 78 años cuando todo ocurrió. Había criado sola a su hijo, Fernando, desde que el padre desapareció cuando el niño tenía solo 4 años. Se rompió el lomo trabajando en casas ajenas, limpiando, cocinando, aguantando humillaciones, todo para que él pudiera estudiar, y lo logró. Fernando se convirtió en abogado, consiguió trabajo en una firma grande y comenzó a ganar bien. Mariana se sintió orgullosa, pensó, valió la pena, pero con el tiempo, Fernando cambió, dejó de llamarla, dejó de visitarla. Un día, le dijo que su novia no quería verla más en la casa, que olía a viejo, que no encajaba, y entonces, el golpe final. Una noche lluviosa, Fernando la subió al auto, le dijo que la llevaría a una residencia para adultos mayores. Mariana confió, pero lo que ocurrió fue peor de lo que cualquier madre podría imaginar. La dejó en la entrada de un basurero, solo con una manta y una bolsa de ropa, sin dinero, sin documentos, sin explicación. Mariana esperó, lloró, gritó, pero él no volvió. Pasaron días, luego semanas. Sobrevivió gracias a otros indigentes que compartían pan duro y sopa aguada. Aprendió a buscar entre la basura, a cuidarse de los peligros de la calle, y sin embargo, nunca odió a su hijo. Pasaron los años, la gente la evitaba, algunos niños le tiraban piedras, otros, los menos, le dejaban una fruta, pero un día, su suerte cambió. Mientras rebuscaba entre cartones, encontró una caja cerrada. Dentro, había papeles, libretas, y algo que brillaba. Una mujer rica, que recién había fallecido sin herederos, había sido despojada de sus cosas por ladrones que se deshicieron de los documentos tirándolos allí. Entre esos documentos, había títulos de propiedad, bonos antiguos y una escritura firmada sin caducar. Mariana, por curiosidad, se guardó las hojas. Una joven voluntaria del comedor, que había estudiado algo de leyes, la ayudó a revisar los papeles. Llamaron a una abogada, que confirmó lo impensable. Mariana podía reclamar una herencia de más de 2 millones de euros. En menos de un año, pasó de dormir en cartón a tener una casa propia, digna, cálida. Y no solo eso, fundó un refugio para mujeres mayores abandonadas. Pero aún le faltaba algo, darle una lección a Fernando. Y aquí es donde la historia se pone realmente fuerte. Un día, vestida con ropa elegante y una sonrisa serena, fue hasta el bufete donde él trabajaba. No la reconoció. Ella pidió hablar con él. Cuando lo tuvo frente a frente, solo dijo su nombre: soy Mariana. Fernando se quedó helado. Ella no gritó, no lloró, solo sacó de su bolso una copia de la escritura de la nueva casa que le había comprado a otra mujer abandonada, como ella, y dijo: tú me tiraste entre la basura, pero encontré mi tesoro ahí mismo. Fernando intentó hablar, tartamudeó, pidió perdón. Mariana lo miró y dijo: no vine por odio, vine a darte las gracias, porque me enseñaste que el amor verdadero no se mendiga, se entrega y se cuida. Y se fue. Esa fue la última vez que lo vio. Desde entonces, Mariana vive rodeada de mujeres a las que cuida, acompaña y protege. Dice que todas son sus hijas, y cuando alguien le pregunta por su pasado,
sonríe y responde, a veces, la basura es el lugar donde más se aprende sobre el valor de la vida. Si esta historia te tocó el corazón, compártela y sigue el canal, porque aún hay muchas Marianas esperando ser escuchadas. ¿Te imaginas haberlo dado todo por una hija, y que un día te deje sola, sin mirar atrás? Eso le pasó a Isabel, una madre española de 70 años, delgada por la desnutrición, con el cuerpo frágil y el corazón aún más. Antes de empezar esta historia, te invito a suscribirte a este canal. Aquí hablamos de lo que muchas madres callan, pero sienten profundamente, historias reales como esta. Si tú también eres madre o abuela, esta historia puede ser la tuya. Isabel vivía en un piso modesto en Valencia. Durante años cuidó a su hija Alicia, sola, la crió con esfuerzo, limpiando casas ajenas, y a veces, dejando de comer para que su hija no pasara hambre. La vestía con lo poco que podía, pero siempre limpia, siempre con cariño. Nunca pidió nada a cambio, solo quería verla feliz. El día del accidente fue como si el mundo se detuviera. Isabel cruzó la calle de golpe para salvar a Alicia de ser atropellada. Recibió el impacto directo. Desde entonces, quedó en silla de ruedas. No podía moverse sola, y cada día era más difícil. Pero aún así, nunca perdió la sonrisa cuando su hija estaba cerca. Al principio, Alicia se hizo cargo. Le hablaba con dulzura, la cuidaba. Pero poco a poco, todo cambió. La paciencia se fue acortando. Las palabras amables se convirtieron en suspiros molestos, luego en silencios fríos, después en frases hirientes. Eres una carga, me estás quitando la vida. Isabel aguantaba todo, callaba, pensaba que quizás era el estrés, que su hija estaba cansada. Intentaba ayudarla con lo poco que podía hacer desde su silla. Doblaba ropa, se levantaba aunque le doliera, pero nada era suficiente. Un día, Alicia llegó sin decir palabra. Le dijo que saldrían un momento. La ayudó a subir al coche. Isabel pensó que iban al médico, pero cuando se bajó, estaba sola, frente a la puerta de una iglesia. El coche ya no estaba. Isabel esperó, 1 hora, 2, 3, hasta que una voluntaria la encontró temblando de frío. Cuando le preguntaron a dónde debía ir, Isabel solo pudo decir un nombre, su hija, que ya no contestaba el teléfono. Este es solo el comienzo. ¿Te ha pasado algo parecido o conoces a alguien que vivió algo así? Escríbelo en los comentarios. Y no te vayas. La historia de Isabel continúa, y duele más de lo que imaginas. Si quieres escuchar todo, solo toca mi foto de perfil, la que sale justo aquí abajo.